Hola, soy Rodrigo Silva y hoy, en el marco de una gran reforma educacional que se está llevando a cabo en nuestro país, queremos poner al tapete el tema entre un modelo de educación conceptual y un modelo de educación pragmática como los dos grandes paradigmas de educación que cada uno inspirado en distintos ejes iluminadores. Por el lado conceptual tenemos todo lo que es la educación francesa y por el lado pragmático tenemos la educación de habla inglesa. Queremos un poco preguntarnos cuál es nuestro tipo de educación, también someter a la duda si es que ese es o no es el paradigma adecuado para la educación, dado que la gran tarea que viene es, en todo nuestro avance educacional, preocuparnos por el contenido, qué y cómo estamos enseñando, cuál es el método que nos interesa, y en eso del método tenemos dos tipos de relaciones. Los fundamentos de esto es que tenemos en el fondo distintos tipos de sociedades. Los grandes grupos se clasifican en las sociedades conceptuales, las sociedades pragmáticas, y hay un tercer tipo que son las sociedades relacionales. Las sociedades pragmáticas son básicamente Estados Unidos, los pueblos de habla inglesa, probablemente el pueblo alemán. Ese es un pelito mixto. Sociedades conceptuales, el gran ícono de las sociedades conceptuales es Francia, y las sociedades de relaciones vendría a ser China. ¿Por qué entendemos que Francia, por ejemplo, una sociedad conceptual en términos prácticos, en qué se diferenciaría? Si nosotros ponemos el ejemplo de alguien que va a conseguir un trabajo en Francia, lo más probable es que la persona le diga y pone en su currículum, si es que estudió en Harvard, lo más probable es que consiga ese trabajo, porque el francés entiende que si estudió en Harvard va a ser un buen profesional. En el mismo ejemplo, si esa misma persona va a pedir un trabajo en Estados Unidos, la persona lo va a mirar como un antecedente, así nada, estudió en Harvard, pero dígame qué ha hecho usted, cuáles son sus logros. Las sociedades relacionales, por ejemplo, una sociedad china, en América Latina tenemos harto también de relacional, donde lo que rigen son los contactos, los pitutos y qué tipo de relaciones tenemos, a pesar de que la conjetura de esta charla es que nosotros adoptamos muchos años atrás, para eso vamos a hacer una pequeña conversación histórica, el modelo conceptual francés, en el dilema de adoptar entre el modelo conceptual y el modelo pragmático. Esto se basa básicamente en que hace ya varios años después de la independencia, la colonia, Chile tuvo que optar entre qué modelo seguía. Y estaba el modelo francés y estaba Estados Unidos, que se había independizado en 1776. ¿Qué hizo básicamente Chile? En resumen, vamos a fundamentarlo más abajo, agarró la Universidad de Chile, trajo profesores franceses. La influencia francesa durante la segunda mitad del siglo XIX en Chile fue altísima. Cuando hicimos ¿cómo se llama? El Parque Vicuña Maquena, hizo el Cerro Santa Lucía, importó hasta la reja, importó todo de Francia. Toda la cuchillería era francesa. El idioma de la burguesía alta era el francés. Cuando nos tocó hacer las universidades, trajimos a ingenieros franceses, doctores franceses, los colegios de élite, los dos más distinguidos, por un lado eran los padres franceses y las monjas francesas. En Chile hay un aire francés que se tradujo en la educación y que redundó en una discusión de 1912 respecto de qué tipo de modelo que vamos a reproducir un poco acá para que tengamos esto. Molina dice: trata de deshacer lo que el autor de nuestra inferioridad económica llama anacronismo de la enseñanza científica, o más sutilmente el antiintelectualismo o anticienticismo de la educación. Encina cree ver en el culto a la ciencia que se le inculca al joven un rasgo de sobrevaloración que se crea frente a quien no la tiene. Este argumento, según Molina, es tan deplorable que casi no es necesario disputar.
El hecho de criticar la formación científica por creer que sus contenidos son anacrónicos es otro argumento débil. En lo esencial, la instrucción científica que reciben nuestros alumnos del Liceo chileno es igual a la que se da en los países adelantados. Y lo dice Molina con conocimiento de causa. Esto no obsta, sin embargo, que haya que mejorar la enseñanza en todos los sentidos y que Molina sí que está de acuerdo con ello. Pero el asunto es aún más hondo que esta mera crítica. Encina se ha demostrado como exponente de una corriente muy en boga en los comienzos del siglo que Molina incluso logra distinguir en su análisis. Es el antiintelectualismo. Las ramificaciones se expresan en el moralismo de Secretán, el tradicionalismo de Brennetier, el voluntarismo de Payot, la sofística de Nietzsche, cito a Molina, y el pragmatismo de James y el intuicionismo de Bergson. Curiosamente, todos estos autores que el propio Molina ha ido analizando y haciendo suyo desde algún punto de vista, en esta enumeración se observa una curiosa toma de posición de Molina, con respecto a estos filósofos. Circunscribe a Encina con el epíteto de voluntarista y aún como un pragmatista. Los antiintelectualistas y enemigos de la ciencia, apunta desaprensivamente nuestro autor, han desconocido un aspecto fundamental de la naturaleza humana que corresponde a la inteligencia, que obliga a los hombres a satisfacer el ansia de cultura que cada época pone a su servicio. La ciencia cumple la misión de entregar al hombre instrumentos con los cuales puede representar una interpretación adecuada de los fenómenos que componen la realidad. No es que la ciencia sea infalible ni reemplace a la divinidad, por el contrario, son aproximaciones relativas para explicar fenómenos y las leyes a las que aspira nunca son absolutas. El propio concepto de uniformidad de la naturaleza, en que antes habíamos visto que Molina defendía a raíz de su análisis del naturalismo, es puesto ahora en jaque siguiendo la opinión de Max Stanley Jevon. Las críticas que se le hacen a la ciencia precisamente demuestran su condición consciente de imperfectas opuestas a todo absolutismo. Cuando se reprocha que la educación científica debe ser práctica, se olvida que no toda la ciencia puede adscribirse a esa modalidad. Existe toda un área teórica de la ciencia que no se puede manejar sino en base a puras representaciones abstractas. Querer o desear que éstas se manejen como objetos prácticos es sencillamente pedir un absurdo. El utilitarismo no puede reconocer ni apreciar, dice Molina, la función puramente cognitiva de nuestra vida espiritual, el saber puro, como le llamaríamos nosotros. En esta perspectiva utilitaria, este saber tiene que presentarse obviamente como una divagación ociosa. Molina acentúa en su escrito de la defensa que él hace de la educación científica, no significa desconocer el importante papel que tienen otras disciplinas o actividades para llenar el alma humana en su formación. Es el caso, por ejemplo, del arte moral. La educación científica es la mejor arma para la formación del criterio, sea para la actividad práctica y utilitaria como también para dar ideas más ciertas sobre el mundo y la vida. Esto está escrito en el pensamiento militar chileno del siglo XX, libro de Da Costa, Leiva, Miguel. Lo que tuvimos en 1912 entre Molina y Francisco Antonio Encina fue una pelea respecto de si la educación chilena iba a ser 100% científica y conceptual o si la educación iba a ser pragmática. Básicamente poner el mundo en la dicotomía de si es que estamos en uno o en otro no parece tan real, pero efectivamente de ahí para adelante la educación en Chile, en nuestras escuelas de ingeniería, básicamente en todas nuestras universidades, ha sentido un cierto desprecio por la educación práctica. Y eso nos lleva a que estudiantes de las más distintas áreas salen muy desconectados de lo que es el mundo del trabajo. Nuestra conjetura, nuestra tesis es que básicamente eso es perjudicial para el aparato productivo, que en general hoy día las habilidades más prácticas dicen mayor relación con el tipo de educación que fomente una mayor igualdad.
Para eso, básicamente, nosotros vemos la génesis de toda nuestra educación conceptual y científica en lo que fue el modelo francés que adoptó nuestra enseñanza, como lo hemos dicho, en las distintas universidades.